Desde que existen los videojuegos, nos han llevado a universos increíbles, nos han hecho pasar muy buenos momentos y además de eso, nos han enseñado cosas que no sabíamos, pero también nos han brindado momentos muy emotivos y gracias a muchos videojuegos hemos podido llevar mejor algunas cosas. Estas dos anécdotas sucedieron en verdad y ahora estoy aquí para contártelas. La primera tiene que ver con el videojuego Animal Crossing. Un chico nos cuenta que 2 años atrás compró este videojuego para que él y su hermano mayor pudieran jugarlo juntos. Jugaron juntos durante todo un mes, pero como pasa con muchos juegos así, se acabó volviendo repetitivo y finalmente decidieron dejarlo de lado. Todos siempre hemos querido que nuestros padres se sumerjan con nosotros en el mundo de los videojuegos. Ellos están acostumbrados a las cosas más simples como Super Mario, y a veces también les cuesta. Y este chico quería hacer lo mismo con su madre, y pensó que un juego tan simple como Animal Crossing sería un buen juego para que ella jugara. Entonces fue como su madre se interesó muchísimo por el juego. Empezó a jugar bastante tiempo sin parar. Por cierto, ella padecía de esclerosis múltiple, cosa que hizo que se postrara en casa y no pudiera salir a ningún lado. El chico se dio cuenta que desde que no salía de casa, siempre estaba callada y no quería salir a ningún lado. Siempre estaba muy seria. Pero desde que empezó a jugar a Animal Crossing, se la veía con mucha más energía y un poco más feliz. Se empezó a obsesionar con el juego, pasaba horas y horas jugando hasta el punto en que la familia se preocupaba por ella. Hizo todo lo que se podía hacer en el juego. Acabó de pagar la casa, consiguió todos los fósiles, prácticamente dejó el juego sin nada más que se pudiera hacer. El chico nos cuenta que él es un gran fanático de los videojuegos, pero que nunca había puesto tanto empeño en un juego como lo estaba haciendo su madre con Animal Crossing. Pero ella cada vez iba a peor. Su estado empeoró mucho, cosa que la postró en la cama sin poder hacer nada y eventualmente dejó de jugar. Unos meses después, finalmente murió. Después de esto, los hermanos guardaron el juego y no volvieron a jugar. Pero un día, finalmente, un año después de que su madre muriera, el chico encontró el juego dentro de un cajón y decidió volver a jugar y ver cómo estaban las cosas en el pueblo. Había hierbajos por todas partes y los habitantes de la aldea preguntaban dónde estaba el personaje de su madre, que hacía mucho tiempo que no la veían. Cuando este chico pasó por su casa y vio que tenía correo, estaba lleno de cartas y de regalos de su ya fallecida madre. Las cartas eran muy parecidas. Le escribía que a pesar de la enfermedad era consciente de todo y que pensaba mucho en él. Que a pesar de que dejó de jugar, su madre seguía enviándole regalos y escribiéndole cartas. Cuando ella completó todo lo del juego, seguía jugando para conseguir regalos para su hijo, sabiendo que de una manera u otra los acabaría recibiendo. La segunda historia es aún más emotiva que esta, y si lo lees directamente del comentario que el usuario Word Therapy dejó en un vídeo contando su anécdota, es más probable que te emocione todavía más. Este usuario es uno de esos tantos usuarios en YouTube que no sube ningún tipo de contenido, que solo usa la cuenta para comentar en los vídeos. Pero la historia que nos dejó este usuario se hizo tan conocida que fue hasta publicada en algunos medios, ya que emocionó a muchos gamers y hizo que los que no lo son tuvieran a los videojuegos como algo bueno. Fue así. El usuario PBS Game Show un día subió un vídeo de cómo los videojuegos pueden darte buenos recuerdos durante toda tu vida, que son un medio para escapar de una vida mala o triste. Invitaba a los usuarios a contar sus anécdotas, y estos así lo hicieron. Y fue entonces cuando el usuario Word Therapy nos contó la suya. Cuando él tenía 4 años, su padre le compró una Xbox, la antigua, la primera de todas. Él jugaba mucho con su padre, cosa que los ayudó a ser muy buenos amigos. Jugaban mucho a un videojuego de carreras llamado Rally Sport Challenge, pero eventualmente, 2 años después, su padre murió. Fue cuando él era muy joven, y así fue como apartó su consola, ya que le entristecía mucho jugarla porque le recordaba demasiado a su padre. 10 años más tarde, encontró su ya vieja Xbox entre las cosas viejas. Habiendo ya superado la muerte de su padre, fue cuando decidió jugar al antiguo título, que aún seguía dentro de la consola. Y fue entonces cuando descubrió algo. Como la mayoría de los juegos de carreras, en las pruebas de contrarreloj, una vez superadas, si vuelves a correr en la misma pista, aparece un coche fantasma, imitando todo lo que hiciste la última vez que batiste tu récord, incitándote a mejorar y competir contra tu enemigo más poderoso, tú mismo. Pero ocurre que el mejor tiempo de esa pista lo había logrado su padre. El coche contra el que competía era el de su padre, que estaba jugando con él. Inició la carrera junto a más coches, y el de su padre, que estaba al tope de todos.
Él jugó y jugó, hasta que logró igualar el récord de su padre. Y finalmente, en una carrera consiguió adelantarlo, pero cuando estaba delante de la meta, se paró en seco, dejando ganar al coche de su padre, para que el juego no borrara a su padre. Si tienes algún familiar o conoces a alguien que piense que los videojuegos son algo malo, me gustaría que compartieras este vídeo con esa persona. Los videojuegos nos ayudan a llevar mejor nuestros momentos tristes e incluso pueden devolver a la vida gente que creíamos que no volveríamos a ver. Si te ha gustado mi trabajo, déjame un pulgar arriba y si tienes alguna historia parecida, me gustaría que la dejaras en la caja de comentarios para compartirla con todos nosotros. Espero que te haya gustado mi trabajo.